con alas que vuelan sin parar, hablando de temas de actualidad. Comenzamos a grabar. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a su segundo episodio de Voces con Alas. Y estamos aquí reunidos nuevamente y por fin con mis dos queridas amigas a las que grabemos y, y nos estamos correteando unos a otros para poderlo hacer. ¿Cómo están? Bien, todo nos ha pasado, Julio, todo nos ha pasado estas semanas, pero ya estamos aquí y esperamos que ya no nos ocurran tantas cosas. Como decías, vienen de tres en tres, ya fueron 3 semanas. Sí, y Así es. sí, No, y además el clima, ¿no? Que ha estado de repente frío, de repente caluroso, o sea, como que, no sé, está loco esto, pero tratemos de mantener la línea de los episodios, ¿no? sí, es cierto. Bueno, ahorita antes de grabar comentábamos que de repente cuando suceden cosas, hechos, eventos, no vienen solos, suceden a veces en pares o en tercias. Y comentamos aquí dos, tres eventos, un accidente en la mañana y sucede otro en la noche, en la misma familia, en la misma oficina, sin comentar más. O sea, de repente hay un deceso y a muy poco tiempo hay otro en familiares. Es algo que está ocurriendo. Quizás no es para decir más, pero es curioso, ¿no? Bueno, sí, sí, de hecho, fíjense, ahorita me acordé que el año pasado falleció uno de mis tíos en domingo y luego en martes falleció el otro. Entonces sí, sí es como fuerte, no sé, quizás sea casualidad, sí. ¿Qué opinas, Penélope? ¿Algo Híjole, psicológico en eso? no, nada psicológico, ¿no? Yo creo que totalmente toca como nuestra parte espiritual, esotérica, ¿no? Que siempre va a querer buscar como algunas Respuestas. explicaciones, sí, respuestas, sobre todo a las cosas que son más difíciles, ¿no? Las cosas más difíciles para el ser humano, pues siempre va a ser la muerte, ¿no? Yo creo que para todo ser vivo. Bueno, eso es un tema para otro episodio, para otro. Para este no, pero bien pudiera ser que preparáramos algún tema especial en, con la muerte, cómo se relaciona con lo cultural, con lo supersticioso, pero así orientado a algo similar a esto. Pues ya se vienen las fechas, ¿no? También, Así. ya cuando empieza como que las vacaciones de los niños, ya uno dice, vamos. Ya Navidad está a la vuelta de la esquina. Sí, sí, sí. Pues Julio, dale, ¿de qué vamos a platicar hoy? Pues hoy de Navidad no, pero teníamos pendiente platicar de un programa, una serie de Netflix muy famosa que ha dado mucho de qué hablar. Si están de acuerdo, podemos hablar de Bebé Reno, que yo no había visto y ya la vi. Ya la vi y sí, te engancha, definitivamente. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Qué pensaste, Julio? ¿Qué pensaste después de todas nuestras recomendaciones que te dimos? ¿Cuál fue tu como sabor de boca final? Mira, el sabor de boca final fue que de una u otra manera yo me coloqué en la posición del protagonista. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Recuerdan? Bueno, me coloqué en su posición. Yo no he pasado por nada similar, ni nada. Quiero aclarar, eh, pero quizás ciertas situaciones de traumas, son las que se podrían ver reflejado en uno. Aclaro, otra vez,
siento yo que no tengo traumas ni nada por el estilo, no he pasado por situaciones similares, pero se coloca uno en su posición, se vuelve empático, ¿sí? Yo me puse en su posición. ¿Qué, qué, qué pensaría yo? ¿Qué hubiera hecho? ¿Sí? Y de repente lo que él sentía, de repente me llegó a mí. Em, sí conozco un caso similar que le sucedió a una persona conocida para el caso de lo que le sucedió de de cómo fue ultrajado. Ujú. Entonces también eso me hizo ser un poco más empático. Ujú. Ahora, hablando por el lado de que Marta es una acosadora o de que él es esto o el otro, ahí da mucho también de qué hablar. Eh, sí, ella tiene podría decirse un problema, pero empezamos hablando del problema que tiene él, que es muy grave. Sí, se desprenden muchas cosas. Pero sí, o Y sea, para fíjate, mí fue lo empático del asunto. perdón, Julio, te iba a comentar que yo creo que esa serie toca un tema bien importante y bien delicado, que es el abuso, bueno, dentro de todos los temas que toca, ¿no? Pero uno muy importante es el abuso hacia los hombres, el abuso sexual hacia los hombres, que ocurre porque cuando yo estaba precisamente escribiendo mi segundo libro, me metí a las estadísticas de abuso sexual, ¿no? Y entonces encontré que en México estadísticamente son más abusados los niños, varones, que las niñas. Entonces, pero a mí me llama la atención que los hombres no lo hablan. O sea, son abusados, son violados, pero no lo cuentan. Y entonces imagínate cuántos hombres vendrán cargando todo este peso y entonces esta serie como que lo saca, ¿no? Lo ventila y yo creo que es una buena oportunidad para decirle a los hombres que si les pasó, creo yo, no tiene nada de malo hablarlo y sanarlo, ¿no? Porque además creo que las consecuencias podrían ser peores. No sé, solo estoy especulando porque no soy psicóloga, yo solamente lo investigué a nivel social, pero imagínense, o sea, cuántos hombres han sido víctimas de un abuso y no lo hablan. El mismo protagonista de esta serie no lo habla, ¿no? O sea, nunca cuenta que fue abusado, ¿sí? O me equivoco. Pues solo lo cuenta al final, ¿no? Cuando hace su catarsis en su show, pero realmente nunca había salido, ¿no? Ajá, ajá, Pero exacto. fíjense, a mí este tema también me parece que es muy interesante porque es cierto que hay muchos hombres abusados. Yo creo que, eh, y es curioso porque en el proceso terapéutico son pocos los que lo llegan a decir, que sí hay, pero son pocos, diría yo los menos, y que en caso, por ejemplo, yo suelo tener más amigos hombres, y entonces muchas amistades durante toda mi vida que me han platicado cosas como más profundas, sí han llegado en algún momento a profundizar en esos temas, ¿no? Y como, fíjate que hay una parte además donde como era válido que pasara de una mujer hacia un niño, era como, ay, no, pues ya, al contrario, mira qué fuerte eres, oh, mira qué hombre, ¿no? Porque ahora tú sí tienes una experiencia sexual. Y entonces eso pasaba mucho, ¿no? Que la prima, la tía, la abuelita eran las que abusaban de los niños, de los varones, ¿no? Y ellos solo lo veían como esta iniciación. Me acuerdo mucho que en la secundaria tuve un amigo, bueno, tuve un novio que tenía un amigo, que, Ajá, ajá. pero Venga, venga. este amigo teníamos 15 años, ¿no? Y entonces a los 15 años el papá le dijo, pues tú ya tienes que ser un hombre. Y se lo llevó a un prostíbulo a que eligiera una prostituta y el chavo, o sea, lloró con la prostituta. La verdad es que bien buena onda la chava que le tocó porque le dijo, no te preocupes, aquí nosotros hacemos como que, qué bárbaro, cómo le estamos pasando de bien. Y ya, ¿no? Pero el chavito lloró, se sentía muy mal, se sentía ultrajado, ¿no? O sea, como, ¿por qué me están haciendo esto si yo no quiero? Y son cosas que como que socialmente todavía seguimos viendo como diferentes para con los hombres.
Una de las cosas que yo me encontré en mi investigación es que los hombres no lo hablan por la cuestión de que se trastoca o se cuestiona su orientación sexual. Entonces, cuando un hombre dice que fue violado o abusado, lo primero que hacen es cuestionar sobre si no es homosexual o sobre si algo pasa, ¿no? Entonces, yo creo que también esto es culpa del machismo, que muchos hombres no se atreven a hablar sobre esas malas experiencias porque, reitero, ¿no? Se empieza a cuestionar su orientación sexual, se empieza a disminuir su hombría, y entonces yo creo que por eso muchos prefieren callarlo, ¿no? Bueno, yo tuve un amigo cuando era niño adolescente, que muy similar al caso de Penélope, pero pues él estaba más que fascinado, esperando el momento en que su papá lo llevara con las lolas. Depende de cada situación, ¿no? Nunca supe Y es, si lo llevó efectivamente, este, ujú. pero no sé, estaba ansioso por el día. Y creo Solamente que eso es tremendo porque saben que se empieza a perpetuar la cosificación de la mujer, porque en el caso de las mujeres, el despertar sexual no es así. O sea, en el caso de las mujeres, el despertar sexual es con el hombre que amamos, que nos ama, ¿no? Con el que nos vamos a casar. O sea, es totalmente distinta el contexto que nos dan a las mujeres al que le dan a los hombres, ¿no? Pues vete con una, ¿cómo dijiste? Una Lola. una lola. Que fíjate, y eso también lo descubrí en mi investigación, que tendemos a ponerles muchos adjetivos a estas mujeres y en realidad no sabemos si están siendo explotadas sexualmente, ¿no? Están siendo víctimas de una red. Entonces, yo creo que es delicado también la forma en que nos referimos a ellas, ¿no? Pero bueno, sí, el punto era, ¿no? Que el despertar sexual en hombres y en mujeres es distinto y yo creo que el que se sigue manejando con los hombres solamente sigue fomentando la cosificación de las mujeres. Y también el abuso hacia ellos, que es justamente lo que viene ahí, ¿no? O sea, no solamente es la cosificación de la mujer, sino también el abuso hacia los hombres es más libre, porque entonces no voy a tener algo que me detenga a mí como mujer, porque al contrario, le estoy dando la libertad de que conozca la sexualidad a partir de que yo lo toque, ¿no? Sí, bueno, por parte de los hombres siempre tenemos, cuando somos jóvenes, cuando somos niños, es que depende en qué año inicia cada uno de nosotros, ¿no? Antes de eso siempre tenemos muchos sueños, muchas ideas de cómo va a ser, dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr y todo, ¿no? Es un ímpetu sexual muy grande el que tenemos y a veces también lo aceleramos. A diferencia de como sucede con las mujeres que tradicionalmente se les aconsejaba, se les guiaba para esperar, en el hombre hay una carrera, ¿sí? Oye, depende mucho la cultura, depende mucho la educación en casa, depende mucho el propio joven, bueno, niño, porque básicamente a la edad de 15 años sigue siendo un niño, a la edad de 17 Ujú, puede seguir siendo un niño. Muchos que ujú. inician antes son niños, Sí. definitivamente, ¿no? Pero el hombre se siente en una carrera y es una carrera consigo mismo y con todos los demás, porque también eh, es la típica reunión entre muchachos, niños, y muchos inventan de que, oye, yo ya esto, yo ya lo otro, y hay competencia, y quién ya hizo esto, quién ya hizo lo otro, con cuántas y demás. Am, se habla de la mujer, se habla de la muchacha, de la niña, aunque se habla más del hombre en ese momento, es más lo victorioso. A veces interesa poco saber con quién, ¿sí? Porque incluso hasta ahí se da cuenta uno si es mentira o no, porque luego no quiere contar, o si cuenta, pues es más mentira.
hay muchas cosas, ¿no? Cuando uno ya crece, va entendiendo muchas cosas y dice, ah, pues todo eso era mentira, ¿no? Hay en Netflix un especial de Franco Escamilla, no sé si lo han visto, pero está buenísimo, ¿no? Y Mm. habla cómo justamente los hombres exageran todo. Y dice, vas a una fiesta y dices, oh, no, me tomé como 3 botellas de alcohol y realmente no te tomaste ni una, ¿no? Pero claro, siempre tienes que quedar como el hombre. Y dice, estás con una Claro. chava y solamente te das besos y dices, no, hombre, no sabes lo que hicimos y todo lo que pasó ahí. Y sí es cierto, ¿no? Creo que es algo cultural. Así pasa. Ciertos grupos de hombres, ¿eh? No todos, porque si yo conocía a muchos que si decían que se tomaban 3 botellas era porque se tomaban 3 botellas y no contaron la cuarta. Realmente decir, ay, me tomé 2 cervezas no tenía. Y ya cuando realmente hacían algo con alguna mujer preferían callárselo porque era algo, sí era una victoria y todo, pero ya no podías decir con quién. Pero sí me he topado con el que anda diciendo y dispersando, ¿no? Con esta, con aquella. Cuando sucede eso ya sabes que es mentira. A la tercera ya dices, no, ya, a este cuate ya no le crees nada. También siento Y que está, justo, también siento que está muy, no sé cómo decirlo, eso eh, de decir el hombre es así, 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 y todos, no, no realmente, no todos andan contando y cuando realmente sucede ya no lo cuentan. A lo mejor se lo contarán en cierta medida, en cierta parte, a su mejor amigo o a su grupo de 2, 3 mejores amigos, pero también se callan mucho. Hay mucho, bueno, van a decir que no, porque hasta en las películas dicen que no y que todo nos lo contamos y nos lo exageramos, pero como que en la realidad es diferente, ¿sí? Em, Cuando es mentira, todo se vale y exageramos, pero es que exageramos la mentira. Entre amigos somos muy mentirosos, pero nos lo sabemos. Y yo creo que de ahí viene esa parte, pero no es tan verdad. Bueno, eso lo digo yo. Hay de todo, ¿no? Porque seguramente de donde sacan las películas es porque lo vivieron, pero realmente exageramos la mentira, no tanto la verdad muchas veces. y justamente porque en los hombres se habla de un alarde y de las mujeres se habla como si fuera una falta de moral, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí también, digo, lo pongo sobre la mesa como una parte de nuestro sistema cultural que bueno, que siempre lo digo que es machista, es misógino, ¿no? Todo nuestro país y toda la cultura que nos envuelve. Entonces yo creo que también eso sería como cuestión de ir cambiando, porque por ejemplo, los hombres cuando inician su vida sexual, tú bien lo has dicho, ¿no, Julio? Muchos lo cuentan, muchos no lo cuentan, pero en realidad tendría que ser algo que se guarden para ellos, ¿no? O no sé, que digo, quizás sea para ellos y para su pareja o la persona con quien suceda, pero no tendría que ser tan así como se retrata en el medio machista, ¿no? No sé, porque en tal caso a las mujeres, o en el caso de las mujeres es totalmente diferente. Si una mujer alardea de haber estado con uno y otro, inmediatamente es catalogada de puta, ¿no? O de, entonces, ¿y ahí qué pasa, no? Y justo de esta serie lo que me gustó fue que como que las cosas estaban invertidas, ¿no? Él era el abusado, él era el que, bueno, de cierta forma también ella en algún momento le hace tocamientos y él se queda pasmado. Y yo creo que eso es parte de lo que en esta sociedad no se visibiliza, ¿no? En esa parte justo me llamó la atención, ¿no? Porque él tiene hay algo de fondo. Cuando ella lo toca, a él le genera muchos sentimientos, le genera una reacción que incluso lo paraliza. Ella Ujú, lo considera como algo muy erótico, algo que ella esperaba, pero ahí me puse a pensar, es muy complicado poder clasificar e incluso decodificar el momento, ¿no? Que sucede mucho. Se dice, no recuerdo si lo dice en la serie o lo escuché en algún video que dice, ella lo violó.
Dices, y yo me quedé, caray, ¿cómo que lo violó? Ah, no, abusó, perdón, abusó de él. Yo, ¿cómo que Sí, abusó? sí, porque es diferente. No, y no me refiero a la gravedad del asunto, me refiero a Ujú, justo el peso que tuvo el evento, cuando ella lo toca, cuando ella se pega a él y lo toca de esa manera, con esa intensidad con la que ella lo hace, ¿cómo ujú. puede ser un abuso si él lo permite? Y entiendo muy bien que él se paralizó. Por eso digo, ¿cómo Uh, decodificar? cuidado, cuidado. No, no, está bien. No, es que ¿sabes qué pasa, Julio? Que lo mismo pasaba con las mujeres. O sea, las mujeres callábamos los abusos porque decíamos, ¿no? ¿Cómo voy a decir que me están abusando, ¿no? Muchos creen que una mujer que es abusada lo permite y por eso es violada, pero no es cierto. Entonces, hasta que las mujeres empezamos a hablar con este famoso Me Too, empezamos a alzar la voz y ahora ya sabemos que esos tocamientos, por ejemplo, son un abuso y no lo permitimos, aunque en apariencia la mujer se quede pasmada, y lo hablo desde el punto de vista de la mujer porque soy mujer, ¿no? Pero imagínate, en una situación así las mujeres se paralizan por miedo y este tipo el victimario, perdón, abusa de ellas, las viola, pero no es que ellas lo permitan, no es que ellas consientan, es que a veces simplemente lo hacen para no poner en riesgo su vida. Entonces, cuando dicen, bueno, es que él lo permitió, yo creo que tampoco va en función de eso. Yo creo que así como funciona con nosotras, también funciona con ustedes. O sea, no por ser hombres, van a permitir que cualquiera llegue y meta mano, ¿no? Porque entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo creo que ahí sí hay abuso y no es que la otra persona lo permita, es que hay varias razones, y yo creo que aquí Penélope nos podría especificar que hay varias razones por las cuales las mujeres o las víctimas se quedan paralizadas, ¿no? Y bueno, antes de que Penélope diga, es que yo veo algo, yo veo grandes diferencias en este punto, y no es porque él sea hombre o no sea mujer, sino porque, eh, ok, yo entiendo muy bien que él no estaba de acuerdo. Ujú, No lo estoy comparando con las mujeres porque, ok, yo lo entiendo. Luego ¿cómo se dice? Lo espejearon, lo reflejaron hacia las mujeres. No, no lo estoy haciendo, ni planeo hacerlo. Justo en su momento, justo él, se quedó pasmado y permitió, aunque internamente él estaba en shock, ella no era una desconocida, no llegó cualquiera y lo tocó, porque ese es otro punto. Dentro de la discusión de cómo se le cataloga a ella. Ella, en la mayoría de los casos, se le considera una erotomaniática. Sí, cómo se dice, Penélope? Es erotomaníaca o maniática. ¿Cómo es? No sé, no sé a qué te refieres, si a algo como sexual. Un erotomaníaco es una persona que se siente enamorada y se siente y cree estar correspondida y entonces em, genera sentimientos, ¿sí? Y hacia esa persona que cree son correspondidos, pero en realidad no lo son. ¿Sí? Obviamente la definición es mucho más grande, ¿sí? Entonces se dice que ella se elaboró todo un mundo imaginario en su mente. Es el consenso que se tiene de ella, pero en realidad ella viene en un proceso de enamoramiento, no sé si decirlo normal, pero ella cuando lo conoce, hay un intercambio, hay una amistad que va creciendo gradualmente y tiene avances hacia la parte amorosa que él justo va permitiendo sin querer, si quieren decirlo. Así que justo cuando llega el momento del tocamiento, para ella es un proceso natural. Es un momento justo en el que se da, ya sea que lo forzó, lo buscó o no, pero no es una persona cualquiera que llega. A ver, no, es que yo creo que no. A Sí, ver, no, lo no, voy yo a decir, también creo que no. Venga, venga. voy a decir como lo pienso.
Parece muy fácil como decir, a un hombre no lo pueden violar porque utilizaste primero esa palabra de violación y creo que sí fue una violación. En tanto que obviamente va a haber una cosa reactiva del cuerpo en que va a tener una erección sin necesidad de que realmente esté metida en la cabeza esa erección, digamos. Es solamente en el cuerpo, es solamente una reacción corporal. Entonces, en el momento en el que ella lo toquetea, hay una erección y entonces puede lograr lo que quiera. Pero eso no quiere decir que él quisiera, ni que estaba consintiendo nada. En eso estamos de acuerdo. ¿Cómo, y o sea, a mí como esta cosa de, es que uno no sabe en qué momento, no, claro que sí, pero si te fijas, Marta nunca pregunta, solo asume. Y entonces cuando yo solo estoy asumiendo, lo voy a ver a mi manera. Yo asumo que aquí todos estamos, no sé, nos encanta el color azul. ¿Por qué? Porque pues, los he visto mucho de azul. No tengo que hacer eso, ¿no? O sea, es como pregunto para saber qué tanto puedo aproximarme. Acá no lo hay. Esa es la única manera de saber qué está pensando el otro. No sabemos leer mentes. Nadie lo sabe. Hasta el día de hoy eso es imposible. Y ese es Exacto. el problema que pasa que en cualquier abuso, hombres o mujeres, ¿no? Ujú, Que es, no es ujú, que se me ujú. estaba insinuando, hombre o mujer. Aquí sí no hay distinción, ¿no? No se te Exacto. estaba insinuando. ¿No preguntaste? Entonces no sabes lo que quiere la otra persona. No, y es que además, ¿sabes qué, Julio? Estamos hablando de un abuso sexual, sea a hombres o a mujeres, el hecho es el mismo y las consecuencias psicológicas son tremendas en ambos. Ahora tú, me llama la atención, Julio, que tú dices, era una conocida. Fíjate que principalmente en México, los principales abusadores son los conocidos, son los familiares. Ahora sabemos que incluso en una relación de pareja, o sea, unos esposos, por ejemplo, entre ellos pudiera haber violencia sexual. Entonces yo creo, Julio, que hay que tener cuidado cuando decimos, pues era una conocida, él sabía, ¿no? Él la conocía, él le dio entrada, sí, pero si él no acepta el encuentro sexual, es violencia sexual, es un abuso, es una violación. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con eso y sobre todo con esto que dices, ¿no? Que era una conocida. Sí, pero te digo, los principales abusadores, en el caso de mujeres, son los conocidos, incluso son los parientes, son los padres, los hermanos, los tíos, los amigos más cercanos, y no por tratarse de ellos podríamos descartar un abuso, ¿no? Al contrario. Entonces, yo creo que ahí, Julio, pues hay que Hay, tener cuidado, ¿no? ahí hay que tener cuidado, porque o sea, pues estás haciendo justo lo que no quería hacer, reflejarlo en otras situaciones. No, o sea, no estoy queriendo discutir ni nada, porque ya no era ni la tía, ni la mamá, ni la hermana, ni era una persona que de manera carnal no tenía relación con él. Quería, ¿no? Tener relación. Pero en el sentido, cumplía, ojo, no estoy queriéndolo reflejar, ¿sí? Porque así cualquier desconocido cualquier persona conocida que no tenga relación familiar con la víctima va a llegar, y no estoy diciendo de eso. Estoy hablando que ella llevaba un proceso de enamoramiento en el cual para ella se iba cumpliendo en relación a este síndrome erotomaniaco, que al parecer ella no se estaba inventando en su mente, sino que sí estaba ocurriendo. Ujú. Hay un proceso de que se conocen, hay un proceso de amistad, hay un proceso, incluso él le dice que sí, va a colocar sus cortinas, lo que tiene un significado en el contexto que ya está, en el que están situados. Cuando ella le contesta eso, dice, ella se lo tomó en serio. Bueno, es que ella te está preguntando eso. O sea, están hablando de eso, ¿no? No hay un sí, no hay un no, pero es el contexto en el que están hablando. Entonces, incluso en los momentos previos parece ser una discusión que sucede entre ellos, algo que puede ser o no, pero normal en una relación, pero que a final de cuentas es una línea de seguimiento que se va sucediendo desde que se conocen, cumpliendo la parte de enamoramiento que está sucediendo en ello hasta llegar en ese punto más álgido, por decirlo así, no ideal, donde hay cierta intimidad de este tipo.
no deseado por parte de él. Estoy de acuerdo, hay un abuso. Estoy completamente de acuerdo en todo con ustedes. Lo que no me gustaría es en reflejarlo, porque pues ahí es donde hay que tener cuidado. Con Yo, las... yo también Mm, creo que ahorita también estás como justificando mucho el comportamiento de Marta. Y creo que esta cosa del síndrome es como una forma de lavarse las manos, porque al final a mí me parece que tenía muchas características sociopáticas. Para empezar, era una acosadora en el punto que le mandaba correos, averiguó quién era. O sea, él no tuvo ese acercamiento. Y la otra cosa que siempre está detrás todo el tiempo de Donnie, ya me acordé del nombre del personaje, es Donnie, Donnie, lo que está siempre detrás de él son los amigos del trabajo, como diciéndole, vas, ajá. sí se puede, vas, porque en esta cosa de porque somos hombres y porque podemos y porque tenemos que La presión demostrar, social, ¿no? sí, sí, Ujú. sí, sí, pero realmente él nunca da la entrada. Sí es cierto que también, y creo que esto pasa también con todas las víctimas, y esto que dices como de reflejarlo, pues es que tenemos que hablar como de víctimas en Es general, inevitable. porque Ujú. claro, porque si hablamos solamente de mujeres o de hombres, entonces estamos segmentando y ya la equidad, ¿dónde quedó? No, estamos hablando de la serie. Estamos hablando Sí, del pero abuso, ¿no? Del abuso. exacto, estamos hablando del hecho. Entonces, ahí resulta inevitable tener que espejearlo, reflejarlo, porque estamos hablando de un hecho que nos concierne a todos como sociedad. Sí, ocurrió en la serie, pero es importante también ejemplificarlo en la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que es inevitable reflejarlo. Uh -huh. Y yo lo que creo es que también, o sea, el tema del abuso ocurre como ocurre en cualquier abuso, que él no puede decir que no porque se siente como con una presión rara, algo que Ujú. he platicado mucho y esto sí, lo he platicado con pacientes mujeres porque, ¿por qué? Porque así es la tendencia, se acabó. Ajá. Es como, a mí me cuesta mucho decir no porque siento que entonces estoy quedando mal con esa persona, porque me siento culpable, porque... Y creo que estas eran las cosas que él sentía y que Marta también se aprovechó de ello y le hizo sentir como que ella era toda buena y de alguna manera como yo soy la que te va a dar todo ese amor que te hace falta para que tú te sientas culpable y de alguna manera eso es la parte que a mí me parece una característica sociopática que va recortando todo lo que está alrededor y entonces ya solamente vas a sentir culpa y no vas a poder decirme otra cosa que no sea así. Definitivamente ella era una acosadora y tenía muchas características sociópatas, ¿sí? Sociopáticas. No, no, para nada la estoy defendiendo. No, ella, ahí los problemas que tenía eran muy fuertes y él no supo a dónde se metió cuando, como lo dice él, le ofreció la taza de té. O sea, definitivamente no sabía en lo que se metía. Y aquí el problema que tenía Marta era muy fuerte. Era una acosadora pues, de gran nivel, por decirlo así, ¿no? Eh, a lo que voy, no, yo solamente lo que quería decir es que a final de cuentas él se metió en un problema en el que nunca supo salir, pero él justo dice por qué y justo habla de ese momento y dice, da un poco de la razón del por qué no, porque le gustó. Ahora, también hay otro punto importante. El hecho de hablar de series, así como de libros, por ejemplo, es recordar que están hechas con el propósito de acercarnos a otras realidades. Entonces, en ese sentido, el propósito que tienen es visibilizar lo que se vive en otras realidades, ¿no? Que no son las nuestras. Entonces, por eso, bueno, volviendo al punto sobre reflejar, ¿no? Ese es uno de los propósitos de la literatura y de las series. Recordemos que las series pues nacen de la literatura también. Entonces, yo creo que uno de sus propósitos es precisamente ese, reflejarnos la realidad de una mujer que acosa, porque usualmente acá lo manejamos al revés, ¿no? Los acosadores son ellos, pero qué padre que esta serie se atreva a reflejar que también hay mujeres acosadoras, tengan o no tengan un problema, ¿es que es un síndrome o qué es? Problema mental, no sé. Pero bueno, Un lo tengan o trastorno, no, ¿no?
hay mujeres acosadoras y entonces es importante saber que también hay hombres acosados y que también hay hombres que son víctimas de esto, ¿no? O sea, no es solo Donnie, imagínense cuántos hombres habrá que padecen de esto y que no lo hablan porque ¿cómo voy a decir que soy acosado si soy yo hombre, ¿no? Entonces yo creo que se cumple el objetivo de las series, ¿no? Sí, y más que definitivamente en el caso de los hombres, em, hay muchas líneas de aprendizaje donde ellos siguen la misma, donde en base al acoso, históricamente y tradicionalmente, era como conseguían o creían conseguir el favor de una mujer. Háblese del amor, ¿no? En el sentido más idílico, o sea, como objetivo último. Sí, también llegué a conocer ciertos compañeros, hombres, uno o dos, no digo que muchos, donde decían, no, es que para tú querer hablar, tú para poder hablar con una mujer, no decían, la tienes que acosar, no, tienes que hacer esto, y no dejarla sol ni a sombra y que se acostumbre a ti. Sí, sí, desafortunadamente tuvieron una educación de ese tipo y no conocieron otra. También, así como hay mujeres que aquí sí me puedo meter en un problema, ¿no? No tengo idea de quiénes, ¿no? Pero también se supone que tradicionalmente a las mujeres les encantaba, o les gustaba, quitamos la palabra encantar, les gustaba mucho que los hombres fueran siempre detrás de ellas. Era como algo tradicional, ¿no? Era lo que se esperaba culturalmente. Pero fíjense, ahorita me acordé, en la semana un amigo me estaba platicando que fue al gimnasio y que llegó una señora, pero así random, ¿no? O sea, la vio un par de veces y de repente él llega a su casa bien feliz y que lo agrega a TikTok. Y dice, y pues yo dije, ay, ¿quién rayos será esta señora, no? Dice, pasó porque como no la conocía, pues así como que dejó la solicitud, ¿no? Y entonces llega al gimnasio y la señora le dice, oye, te mandé una solicitud en TikTok. Ah, sí, sí, la agrego, pero dice, toda llena de filtros, pues yo no sabía quién era, ¿no? Total que ya la agrega y le empezó a mandar así mensajes súper acosadores y como de, ya casi que estoy esperando por ti encuerada, ¿no? Este, de plano, así fuertísimo y Ah, el chavo la tuvo que bloquear. Pero entonces qué sí hay fuerte. mujeres acosadoras. Sí, claro que sí, sí hay, Ah, claro que muchas. las hay. Y creo que todos los hombres han pasado por casos similares en el que dice, ¿sabes qué? No, como igual, Ay, todos los hombres, ujú, Como todas las mujeres hemos como todas las recibido mujeres. dick No pics. estoy como todas las equiparando, mujeres. Sí. estoy hablando de la verdad, o sea, sí, ha habido alguna mujer que dice, ¿sabes qué? No me gusta y no, y pues les hacen el feo. Y dices, no, contigo no. O primaria, secundaria, prepa, universidad, en la calle, en el campo, en la ciudad, donde sea, todos, seamos hombres o mujeres, hemos rechazado a alguien. Ujú. También tuve un caso así en el que hubo quien me empezó, oye, ¿qué es? Y dije, no, no me gustas. Ya, bueno, ya ni siquiera lo recordaba. Ahorita, en este momento lo recordé. Trauma desbloqueado, ¿no, Julio? No, no, pero déjame, la ardilla está empezando a correr. Ya me acordé que sí, también. La siguiente vez que la vi, bien vestida, muy guapa, ¿no? En la calle pasó, Ah, enfrente de mí, se contorneó toda y dije, ah, ya sé quién es. Y cuando la volteé a ver, me volteé a ver con una cara victoriosa de lo que no te, lo que te perdiste yo. Changos, caí en ese juego y realmente yo no estaba en el juego. Sí, ven la escena más o menos, ¿no? Solamente fue algo curioso, ¿no? Pero sí reconocí en ella ese trauma desbloqueado cuando me volteé a ver y me dice, te lo mereces. Yo, ¿qué? Creo que hemos Claro, pero pasado por creo que eso. la parte donde ya empieza a ser fea es donde ya te empiezas a sentir incómodo, ¿no?
O sea, donde ya el no no es suficiente y ese es donde ya se vuelve acoso, porque se vale que uno haga su lucha. O sea, yo puedo ir y decirle a alguien, oye, me gustas, ¿qué onda, no? Hacemos algo. Y si me dice que no, entonces yo Se me vale. retiro. Si no me retiro y sigo insistiendo y sigo Eso ahí, ya es eso ya acoso. es acoso. Así es. Ujú. A Yo veces, tengo una duda, Julio. Tú que eres digno representante de los hombres aquí. eso espero. Cuéntame, ¿por qué los hombres no hablan de esto? O sea, ¿por qué se lo callan? ¿Con qué finalidad lo hacen? ¿Qué cosa específicamente? Recuerda que soy ingeniero y yo necesito, ¿qué cosa de todo esto? Cuando son acosados, o sea, ¿por qué no hablan del acoso, del abuso? ¿Por qué se lo callan? Porque bueno, para nosotras es difícil hablarlo, ¿no? Y de repente surge un movimiento que empieza a visibilizar todos los abusos, todos los acosos, todas las violaciones, y a partir de eso yo conozco mujeres que ya lo hablan, ¿no? Lo cuentan sin ningún problema. Pero ¿por qué los hombres no? ¿Por qué se lo callan? O sea, Bueno, ¿qué pasa con ustedes? hablemos de diferentes tipos de niveles, grados de acoso. Hablemos primero del Ujú, primer nivel, que es que alguna, somos agraciados porque alguna muchacha, alguna mujer, se siente atraída hacia nosotros y nosotros hacia ella no, diciéndolo de buena forma, ¿no? Entonces ella hace su lucha y nosotros decimos, ¿sabes qué? No, no me gustas, ¿sí? En ese caso, ¿por qué ujú, no lo decimos? Bueno, no tiene caso, ¿sí? Que era más o menos lo que nos pasa, ¿no? Que decimos, no. En el nivel que tú lo dices, ¿por qué en un grado superior, por qué no lo decimos? Yo creo que ujú. eso tiene que ver ya con algo ya muy personal, ¿sí? Al Ajá, igual que en las mujeres. El hecho de que violen, no, no que te violen, que violen ajá, algo como, es que yo no he pasado por eso, pero puedo suponer, puedo entender que el hecho de sentirse vulnerable en ese sentido ujú, es algo que no quieres que se sepa, porque te sientes agredido, te sientes poca cosa, te sientes miserable. ¿Por qué querrías que lo ujú, supieran? No tiene sentido, mm. ¿sí? No es como que, mírenme, mírenme, sufro, me pasó esto. Estoy exagerando. No, Mm, es que a mí me llama la atención porque cuando yo toco el tema en alguna ponencia o en alguna presentación, pues nunca falta el hombre que se pare y me dice, es que a nosotros también, ¿no? Y se hacen esa referencia, pero yo veo que igual no lo hablan. Entonces yo pienso, ¿Por qué lo o hablaría? solamente hacen el comentario porque realmente es algo que les choca, o sea, que les afecta, o lo hacen porque una mujer está alzando la voz y entonces dice yo, No yo me solo quiero ustedes. sobreponer a esto, ¿no? Quiero el protagonismo. No sé en qué función No creo vaya, que el pero, protagonismo, pero cuando me dicen los hombres también lo sufrimos o a los hombres los matan más que a las mujeres en México, y yo digo, bueno, ¿y por qué no lo hablan? ¿Y por qué no lo expresan? ¿Y por qué no lo visibilizan? Porque para nosotras ha sido muy, muy difícil, ¿no? Eh, Trato de decirles brevemente que seguro Penélope lo sabe, el feminismo no es algo nuevo, es algo que lleva muchos años, cientos de años, y de a poquito hemos avanzado y nos hemos posicionado en donde estamos hoy, ¿no? De manera que hoy podemos hablar libremente de muchos temas, como el abuso, el acoso, ¿no? Yo les cuento que, por ejemplo, acá en la Ciudad de México me tocó en alguna ocasión ver a un tipo masturbándose en un vagón, ¿no? Y yo no sabía, pero hoy sé que eso era acoso. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que en México 10 de 10 mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia. Entonces, imagínense todas, ¿no? Pero me llama mucho la atención que los hombres no lo hablen, que se lo callen, y yo creo que esto también es resultado de que los hombres, ahí sí, los hombres se suicidan más que las mujeres en nuestro país. porque Decía por ahí una autora, Adrián Rich, comentaba que las mujeres tenemos un campo emocional frondoso, a diferencia de los hombres, que lo tienen seco, ¿no? Y yo creo que también por ahí va que no hablen sobre sus emociones, sobre lo que les duele, sobre lo que les lastima. Y pues a mí me parece lamentable que no lo hablen, pero yo los invito a que también alcen la voz. mira, sí, sí, sí. La preparación es muy diferente en hombres y en mujeres.
no, muchas veces sí se nos dice, ¿sabes qué? Tienes que ser fuerte, tienes que ser así, de esta manera. Si expresas tus emociones, te van a considerar débil. E incluso se llega a decir, no, no digo que se nos diga, no, porque a mí no se me dijo así, pero también se les llega a decir, si tú te muestras débil ante la mujer, aguas, ¿no? Porque te tienes que mostrar fuerte. Hay diferentes razones, ¿sí? Muchas ciertas, muchas no, algunas que no son ciertas en unas situaciones, son ciertas en otras, pero a lo que voy es que la preparación es diferente. A la mujer se le prepara desde casa, bueno, en la casa, para que expresen sus emociones o son más libres de hacerlo tradicionalmente. O digamos que en el promedio podría darse, ¿no? Obviamente yo conozco mujeres que no, son totalmente herméticas, ¿no? No ahorita, las Ujú. he conocido. En el caso de los hombres, cuando sucede algo como eso, si no tienes una preparación de ese tipo para poder expresar lo que ese tipo de nivel de cosas, no sabes cómo hacerlo. Y aún así, quiero decir que igual como mujeres se permite expresar ciertas cosas, Ujú. pero otras no. Ujú. De O sea, acuerdo. como mujer no puede ser desagradecida, ¿no? Por ejemplo, no puede ser o sea, cosas de ese estilo que culturalmente y a mí me tocó una familia que sí me lo enseñó. O sea, así como de tú no puedes opinar mal, tú si te sirven algo en tu plato te lo comes todo, tú saludas al tío que te mira raro, tú todas esas cosas a mí me las enseñaron y ahora yo con Ujú. mis hijos varones jamás, o sea, es así de no lo quieres saludar, no saludes, no quieres hacer Eso. esto, no lo hagas. O sea, es importante escuchar. Pero también se le enseñaba a los Porque hombres. además, Porque además eso que tú mencionas, Penélope, que es el afecto forzado, pues vulnerabiliza bastante a las personas para un abuso sexual. Entonces, cuando obligas a los niños y a las niñas a besar a quien no quieren besar o a dejarse abrazar por quien no desean, entonces eso los hace vulnerables a un abuso. Entonces, sí, yo soy igual con mi hija, ¿no? Si no quieres darle beso a tal, no se lo des, no pasa nada, no eres maleducada por eso, simplemente estás saludando diferente, ¿no? Entonces sí, pero yo creo que también esto es culturalmente y que ha venido cambiando también, ¿no? No, no sé, pienso que el movimiento feminista también ha tenido injerencia en estos cambios, ¿no? Porque ahora ya no obligamos a nuestros hijos o hijas a que saluden de beso al tío incómodo, como bien lo acabas de decir, o al abuelo incómodo, o sea, ahora ya les enseñamos a que respeten lo que su cuerpo les dice, ¿no? Si no quieren, no pasa nada. Y ahorita salió con eso que comentaste. Me voy a regresar un poco, que dices, ¿por qué los hombres no lo visualizan? Y llegaste a comentar, el movimiento feminista tiene cientos de años y sin embargo, o sea, sí, y sin embargo se siente como algo nuevo e incluso para muchos sectores femeninos o para muchas mujeres sigue siendo algo nuevo, aunque ya sea algo que lleva que sea una lucha ya algo longeva. Pero en el hombre es mucho más viejo todo esto. ¿Cómo? Entonces, para nosotros visibilizar algo visible, ahí están las estadísticas. A nosotros nos matan más, es un decir, ya lo sabemos. Lo que digas, que quieras visibilizar, así es, ya lo sabemos. Ahí está. Tomemos cualquier periódico, tomemos cualquier estadística, salgamos a la calle. No es una lucha que haya que ganar, no es algo que haya que mostrar, no es algo que haya que visibilizar, ya lo sabemos. No es algo de lo que nos tenga, no en el sentido de preocuparte porque no te suceda o porque tengas que cambiarlo. Sí, debemos luchar contra todo eso, pero no es algo de lo que te tengas que preocupar para hacerlo notar. Tienes que seguir. No, a ver, no, porque yo creo que este asunto de los abusos, cuando yo me enteré de que estadísticamente se reflejaban más a los varones, yo me sorprendí porque no sabía que abusaban más a los hombres que a las niñas. Pero O sí sea, pero en yo general tenía en sí lo mente que sabemos, las que... ¿Mandé? pero en general sí lo sabemos.
Yo tenía en mente que las niñas eran las más susceptibles al abuso sexual y a la violación. Cuando veo la estadística y veo que es a los niños, yo sí me sorprendí, ¿no? A lo mejor no conocía el dato, pero sí me sorprendí. Y cuando lo menciono, también hay personas que se sorprenden porque es algo que no lo podemos concebir, ¿sabes? Pensamos que las susceptibles son las mujeres, Pero eso pero es si no se particular, habla, si no se porque ahí toca el están las... tema y si no Perdón. decimos Ujú. perdón, si no decimos, Ujú. no, se viola más a los niños, pues la problemática va a seguir oculta, ¿sabes? Entonces yo creo que no hay que dar por hecho, hay que visibilizar, hay que hablarlo, porque si queremos cambiar y si queremos transformarlo, tenemos que hablar. O sea, necesariamente se tiene que hablar, ¿no? Estoy de acuerdo. A lo que voy. Tú dices, cuando vi que las estadísticas, sí, pero las estadísticas estaban antes de que tuvieras. A eso me refiero. Pero es que creo que tú te estás yendo por algo como sumamente objetivo y de lo que está hablando Mónica es como algo como mucho más subjetivo, como además el empezar a manejar como a ponerle palabras a las cosas que suceden para que entonces tengan un impacto a nivel social y eso haga que se visibilice, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, pues Mónica dice, yo no lo sabía, yo tampoco lo sabía, pero o sea, a mí me parece que decir, bueno, pues ahí están las estadísticas, es como un poco lavarse las manos al mismo No, tiempo. es porque alguien ya lo sabía. Y si yo no lo sabía, ya lo sé. Es particular. Estoy de acuerdo con ustedes. Nos sorprendemos de eso. Ya Ya. hubo alguien sorprendido antes y seguimos avanzando. Alzar la voz es estar aquí en las estadísticas y hacer algo. Y seguimos avanzando porque se sigue visibilizando. El hecho de que tú lo veas es parte de ese mismo avance. Sí y no, porque, o sea, sí, está la estadística porque seguramente alguien la hizo y alguien dijo, no, pues hay que Con poner un eso no foco pasa rojo aquí, nada, sí ¿no? estoy de acuerdo. Pero aquí yo creo que lo importante es tratar de ponerlo sobre la mesa, ¿sabes? Porque a lo mejor la estadística se hace de manera confidencial, de uno a uno. Entonces, de esa forma, pues los demás no nos enteramos, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es visibilizar, Julio, porque esa es la forma en que se están tratando de terminar los problemas o es la forma en que tratamos de que esto se termine. Nosotras como mujeres, por ejemplo, empezamos a visibilizar los abusos dentro de una relación de pareja. Y a lo mejor tú podrías decir, bueno, es que eso ya se sabía. Sí se sabía, pero no se hablaba. ¿Cuántos matrimonios sabemos? El de tus abuelitos, seguramente, el de mis abuelitos, que duraron tantos años juntos, pero no era por amor, era porque la abuelita callaba las violencias que el abuelito ejercía sobre ella y entonces todo va bien, todo es normal, no pasa nada. Y entonces se mantenía, ¿no? Y nosotros podríamos decir, bueno, es que ya sabíamos que el abuelito la golpeaba, que le gritaba, que la violaba, que lo que sea. Ya sabíamos, sí, Hasta que le pero pongo, ¿qué sentido tiene saberlo? Hay que visibilizarlo, ¿no? Entonces, ahora que ya lo sabemos, fíjate el cambio, ahora que ya se visibiliza, ahora decimos, bueno, es que ya sabemos que no tenemos que estar 50 años con una pareja que nos violenta, ya sabemos que el amor caduca y que si al año o a los 2 años de haberme casado me doy cuenta que soy violentada, me puedo separar y no pasa nada. Ahora, pero esto fue a consecuencia de darnos cuenta y de visibilizar este tipo de casos. Entonces, por eso yo creo que sí es importante hablarlo y sí es importante visibilizarlo. y sí, y sin embargo hay unos abuelitos que también duraron hasta que ella lo dejó o hasta que los hijos le pusieron en alto. El problema era También. lo cultural, ¿sí? Ujú. Hay batallas que se dieron en el pasado y que también hay que reconocer. Y cuando digo, ya lo sabíamos, no quiere decir que ahí están las estadísticas, porque con las estadísticas no pasa nada. Y Exacto. efectivamente, ese es el problema. Ujú. Visibilizar es no, no debería ser solo es tomar acción, ¿sí? Y Ajá. obviamente ahora los pasos son más agigantados, son más grandes que antes, porque la misma información viaja más y ahora, aunque todo el mundo lo sabía, aunque todos lo sabíamos, ahora sabemos que eso no necesariamente está bien o no está bien o está mal. Ese, ese, ese es el avance.
Y que bueno, y fíjate, volviendo a la serie, el protagonista, Donnie, en realidad nunca cuenta que fue violado por este productor o no sé qué le dijo que era, en realidad nunca lo cuenta. O sea, bueno, los espectadores lo sabemos porque lo refleja la serie, pero él no, sí nunca lo lo cuenta. cuenta. Entonces, por ejemplo, ahí hay otro ejemplo, ¿no? Él fue abusado, sabemos que fue abusado y todo, pero él no lo habla. Finalmente se lo guarda, ¿no? Él al momento en que se presenta su show en la semifinal o es final, Sí, en el show final es donde hace él su se abre catarsis y y lo cuenta cuenta. todo. Y todo Pero mundo. durante Ah, toda su vida se lo cayó, ¿no? Ujú. Incluso la novia que ujú, tenía en ese momento no supo no se lo nada. dice. Este, Sí, él Sí, sí, lidiaba sí. de manera interna con todo esto y no sabía qué hacer. Ujú. Y realmente no supo qué hacer. Aún después de eso, se sintió más ligero, pero sigue luchando con eso. La lucha no claro, termina. y justamente ese es el tema de la visibilización. La visibilización no solamente sirve para que los demás no vayan a tener ese problema porque se vean reflejados, etcétera, sino también porque uno mismo, al ponerlo afuera, ya no lo estás cargando, ¿no? Y ya te pones también con una distancia suficiente para poder ir como tejiendo alrededor de él como si pusieras como ¿cómo decirlo? Como si le pusieras esa mantita que necesita para taparse de la forma en que debe taparse en ti, para que a ti te funcione, que sepas que ahí está, pero que ya no me va a hacer daño, ¿no? O sea, lo puedo ver hacia afuera y puedo entender que yo fui víctima y se los digo aquí, porque el año pasado fue que levanté mi voz, por eso fui a la marcha, yo fui víctima de abuso. Y al día de hoy, o sea, ya lo puedo decir sin problema y de verdad es muy difícil. Por eso lo sé, ¿no? Por eso lo puedo entender perfectamente. Y esto que te decía Donny, o sea, estoy cayendo en una relación con esta chava, o sea, se engancharon perfecto, porque él tenía todo lo que le faltaba y ella se lo estaba ofreciendo mal. Y entonces, claro, él también se engancha ahí, ¿no? Era una acosadora, era parte de un abuso, de algo agresivo que él había vivido y que solamente estaba reviviendo. Y revivimos, decía Freud, el que no repara repite. Y repetimos nuestras historias y las repetimos por eso en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones de amistad, así, para tratar de irlas como acomodando. Sí, Y bueno, también hay un punto, ahorita que mencionaban lo de cuando él es acosado y esto, hay un punto en donde su novia, que por cierto es una mujer trans, y que también es una buena forma de y visibilizar a las mexicana, ¿eh? mujeres trans, ¿no? Pero hay un punto en donde ella le dice a él que en realidad él se sentía halagado por todo lo que le decía Marta, ¿no? Que era un hombre guapo, vaya, no recuerdo los halagos que le decía cuando estaban ahí en el bar, pero realmente lo halagaba bastante. Y entonces su novia, no sé si realmente era su novia, le hace ver que en realidad a él también le agradaba ser halagado por ella, ¿no? Uno de los problemas que se desatan a partir del abuso que él sufre es Ujú, su caída al fondo, ¿no? Y su baja autoestima. Él estaba ujú, en el más abajo que el suelo, él estaba en el hoyo, entonces él necesitaba lo que Marta le daba. Entonces, por eso él no dijo que no, por eso él no decía que no y por eso él no la apartaba. Por eso cuando él va con la policía a levantar el acta, él no dijo todo lo que ocurría porque en realidad él no quería que ella se alejara. Fue hasta que hasta que hubo una afectación a terceros, pero él pudo seguir viviendo esta situación, iba a decir relación, él podía seguir viviendo esta situación por mucho tiempo más. Y ese era realmente el problema que él tenía con Marta, derivado del abuso. Y ahí está otra vez la importancia del hablarlo, ¿no? Porque el hablarlo también te ayuda a curarlo, ¿no? El psicoanálisis es conocido como la cura a través de la palabra, ¿no? Porque se considera que la palabra es la única que nos puede dar esa posibilidad
reacomodar, de construir, ¿no? Las cosas que vamos viviendo. Entonces, claro que se tiene que hablar. Es una situación ontológica, a final de cuentas. Te conviertes en lo que piensas y expresas con la palabra tus pensamientos y tus emociones. A final de cuentas, en el momento en que le pones nombre a algo, lo logras identificar, lo puedes medir. Cuando lo mides, es factible de mejorar. Y bueno, yo les quiero preguntar, porque a mí me parece que una persona que fue víctima de abuso, de violación durante su infancia, difícilmente sana. O sea, aunque lo hable, aunque vaya a terapia, difícilmente sana, ¿no? Porque creo que existe, pues vaya, es un ser que es corrompido. Entonces, no sé, creo que difícilmente sana. Les comento esto porque en algún punto de mi investigación llegué a una mujer. Que hace unos años pidió la eutanasia en su país, no recuerdo de qué país era, pero la pidió porque tenía problemas emocionales a causa de los abusos que había vivido en su infancia. Entonces, como nunca lo pudo sanar, pues vivía con depresión, ansiedad, vaya, todos los síntomas que conocemos, ¿no? Y entonces, como era tan grave, ella pidió la eutanasia que en su país sí estaba autorizada y se la dieron. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Ustedes creen que realmente puedan sanar después de hablarlo o trabajarlo? Nada se olvida, tan, tan Yo creo que solo no. el proceso de sanación y nos podemos meter en muchas cuestiones hasta de coaching y todo, o sea, tantas vertientes, tantos del lado psicológico, psicoanalistas, coaching, Ujú, cosas bonitas, cosas feas. mm. ¿Qué le funciona a cada persona? Pero a final de cuentas, el pasado está y nada se olvida. La aceptación, eh, hacerlo parte de uno, o sea, trabajar de manera ontológica, es lo que... O disociarse, ¿no? ¿Qué significaría disociar en O sea, este? bueno, yo lo entiendo como eh, vivir la experiencia como fuera de ti, ¿no? Como si no te hubiera ocurrido a ti. Es que tienes que verlo desde todos los puntos de vista para poderlo entender, para poderlo medir. Y a veces queremos verlo solamente desde aquí para adentro o de aquí para adentro. Y por eso te Yo digo, o sea, creo que Ana Freud hablaba de los mecanismos de defensa, ¿no? Y entonces ella decía que existen muchas formas diferentes de que cada uno va a poder lidiar con las cosas, las particularidades y dificultades de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de si se puede superar o no, es más bien cómo es cada una de las personas. Hay personas que son muy fuertes y que tienen una fortaleza yoica muy grande y que pueden seguir adelante a pesar de todo, ¿eh? Y tienen una vida terrible. Y hay quien se puede disociar tanto como como en el libro del perfume. ¿Se acuerdan del libro del perfume? De así Ujú, vida horrible desde que nació, en la pescadería, todo apestoso, ujú. nadie lo quería, y se termina disociando y termina matando mujeres, ¿no? Pues algo así es lo que puede pasar, ¿no? O sea, ¿de qué depende? De las características de cada uno, de lo que pase después, ¿no? Del Claro. entorno, de si tienes a alguien, somos como seres humanos, somos como muy fuertes y entonces a veces nos terminamos agarrando porque generalmente pensando como en el abuso, pues es porque uno está solo, ¿no? Y entonces te terminas agarrando de algo de afuera, ¿no? De tus maestros, de tus amigos, de todo lo que está afuera, que va a terminar complementando esa parte que faltó y poco a poco te vas a ir como reconstruyendo, sí, que eso sería el deconstruirse, ¿no? Con lo que tienes, hacer algo diferente. Entonces, yo creo que es muy difícil y desde mi experiencia se los puedo decir, es muy difícil. Hay noches muy difíciles, hay días que de verdad puedes decir, hoy ni me acuerdo ni lo tengo aquí presente, pero poco a poco uno lo va tolerando, ¿no? O sea que dependería de la resiliencia de cada persona. Wow, Resiliencia o wow. fortaleza yoica desde el psicoanálisis. Claro, claro.
Wow. Sí, aunque yo no utilizaría esas palabras, yo conozco algunos casos, no, no es broma, o sea, sí conozco y es difícil porque no puedes medir, o sea, tendrías que colocar a la misma, tendrías que presionar a la persona tan fuerte para que supere ese techo para poder saber cuál es, en qué punto se encuentra situado. Y obviamente eso no se debe hacer, no se puede hacer ni va a ocurrir, las vidas son muy diferentes. Entonces, es un tema que yo en lo particular no he sabido descifrar. ¿Cómo? Ujú. Créanme que he tratado, porque no lo he logrado, de trabajar o lo he trabajado y sí, no, no, no a mí, no, no conmigo. Y es muy complicado. Resiliencia, aceptación. Yo lo que veo es que la persona, sin importar todo lo demás, tiene que deconstruirse, como se dice, pero me gustó la parte esta de disociación, que vendría siendo lo equiparable a deconstruirse, para lograr una aceptación. El pasado no se va a borrar, el pasado no va a cambiar y tienes que vivir con él. ¿Dónde se encuentra Eh, ese techo de cómo lo puedes hacer? Híjole, es muy complicado, pero tienes que aceptarlo, hacerlo parte de tu vida. bueno, me parece que disociación y resiliencia no son sinónimos. Ujú. No, yo lo sé, Ajá. pero como dije, no sé cómo lo dije, lo equiparé. Sí, es que Ujú. tan fuerte eres en un proceso para poder lograr un proceso de disociación y separarte de del trauma. Claro. Ahora, lo que sí hay que dejar claro, ¿no? Para todos los que nos escuchan, es que las víctimas nunca tienen la culpa, nunca son culpables. Lamentablemente son quienes más culpa sienten, más suciedad sienten, más vergüenza sienten, pero no son culpables, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a hablar, a decir, para que las víctimas sepan que no fue su culpa, que los puercos y los que hicieron las cosas fueron ellos, los violadores, los abusadores, no las víctimas. Eso sí hay que dejarlo claro, ¿no? Y sabes qué, algo que quiero decir porque está en mi corazón, es que no importa si es de tu familia, si es, o sea, no importa que te tengas que pelear con todos y quedarte solo, si eso va a hacer Sí, que te sientas bien. Y eso creo que es sí. importantísimo. No, pues el árbol familiar también se poda, ¿no? Entonces, sí, no importa. Luego nada más queda una ramita. Pero no importa, o sea, si con una ramita tú vives bien, vives feliz, adelante, no pasa nada, ¿no? Y hay que dejar atrás esas ideas de estar enmueganados con la familia, creo. Sí, definitivamente. Tienes que encontrar la raíz. Bueno, cuando sucede algo como eso, conoces la raíz del problema, pero tienes que hacer cambios. Y si viene de la familia, pues no importa. Bye, chao. Sí. Los mismos psicólogos en esas situaciones incluso recomiendan que si, pues que hay que cortar lazos, ¿no? Penélope, o sea, bye, bye. Lo que sea mejor para ti y te funcione. Fíjate que luego ha habido situaciones en donde las mujeres pretenden denunciar a su abusador, que es un familiar, y nunca falta otro familiar que dice, no, pero es que le vas a destrozar la vida a tu tío, ¿no? Al buen padre de familia, mejor no digas, no, 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 él ya destrozó una vida y no la pensó, entonces yo creo que no hay nada que pensar y hay que alzar la voz siempre, ¿no? Y sabes qué otra cosa también, bueno, y se los digo también, ¿no? Parte de lo que viví era como, pero es que está la familia, el nombre de la familia. O sea, perdón, pero pues aunque me apellidara Slim, no me importa, ¿no? Claro, Eso ya es muy de claro. película de los años 80, 90, pero sí. No, no es de película, No, no, es no, no de es de película, experiencia. Julio. Sí, y además todavía sucede. O sea, pareciera que estamos hablando de cosas del siglo pasado, pero no, todavía sucede. Sí, Ujú. Ujú. No, no, está bien.
Estaba buscando, porque me acuerdo mucho que parte de lo que fui entendiendo como de la distancia que hay que tener con la familia es que hay una que se llama la fábula del puercoespín, que no sé si la han escuchado, o del erizo, algo así, que es de Schopenhauer y que dice que tienes que buscar esa distancia óptima en la que no estén tan cerca para picarse unos a los otros, pero tampoco tan lejos como para quitarse ese calor. Entonces, creo que eso es algo que a mí me quedó muy claro y que entendí que con la familia sí debe ser. Uno no debe estar tan cerca como para picarse, pero tampoco lejos como para perder el calor familiar. Sí, y también depende de las familias, porque también parece ser actualmente que todas las familias son tóxicas y son dañinas, pero hay de todo. Pero sí, hay Bueno, que en realidad mantener, sí. Por Yo eso creo es una distancia que óptima. sí, y yo creo que no existe una familia sana. así Entonces, como no hay todas las persona familias, completamente sana. claro, porque venimos de un núcleo enfermo, que es la familia. Entonces, ya de ahí, y luego todavía vamos a un núcleo más enfermo, que es la sociedad. Entonces, sí, no hay una familia que se jacte de decir que es totalmente sana, ¿no? Todas en algún punto son tóxicas, algo pasa en la familia, entonces sí, y es importante hablarlo también, ¿no? Sí, a mí por eso esto me gustó mucho, porque creo que esto además, ¿no? Uno tiene que tener como esa distancia para aprender a saber quién eres tú, sin la familia, sin esta parte enferma, y entonces buscar tu enfermedad tú solo. Por eso antiguamente Sí, sí. el niño al cumplir los 15 se iba de su casa y regresaba 10 años después, millonario, para encontrarse consigo Oye, mismo en las... sí. Como los Amish, eh, ¿no? Los Amish que se van a cierta edad, van y se Sí. revuelcan con medio planeta Tierra y regresan y dicen, ay, ya, sí quiero seguir siendo Amish. Pero es que también yo creo que eso es cultural, ¿no? Porque aquí en México estamos como muy enmueganados con la familia, con los padres, y yo creo que también es sano esto, ¿no? De que a cierta edad los hijos salgan de la familia y busquen su vida con su pareja o solos, como sea, pero ya sin la mamá, sin el papá, ¿no? Porque yo creo que eso sigue siendo enfermo. Entonces, y lo curioso ahorita es que yo he conocido casos, ¿no? De chavos que tienen 30, 32 y siguen viviendo con los papás. Eso ya me parece como muy, 40. sí, o 40. No, sí, claro, conoce otros amigos. No, sí, sí, hay muchos casos así. Sí, sí, hay un momento y lo debe determinar uno, pero es que uno debe llevar un proceso interno de crecimiento y no quiere decir que si no lo logras, permanezcas en tu casa con tus papás toda la vida. No, no, no. No, no, no. O sea, cuándo es el momento idóneo? Uno debería ser capaz, que no lo es, de saberlo identificar. Y creo que además se vuelve más difícil también con las cosas que pasan ahora en nuestros tiempos, ¿no? O sea, lo difícil que es vivir solo porque ya es muy caro, entonces terminan yéndose con roomies y entonces al final terminan haciendo otra familia tóxica, o sea, así termina, ¿no? O sea, Son expectativas. Queremos, bueno, voy a meter otro tema, ¿no? Por ejemplo, platicando con algunos compañeros, decían, no, es que la vida está muy cara y ya no puedes conseguir una casa. Y yo, ¿cómo que no puedes conseguir una casa? Pues que tú quieres una casa de 2 pisos en un fraccionamiento cercado con vigilante y el Oxxo a la vuelta. Pues nunca lo vas a lograr. Tienes que juntar las dos cuentas tienes que conseguirte una novia, juntar las dos cuentas de Infonavit y aún así son las expectativas. ¿Por qué tenemos expectativas tan grandes? Pues si no puedes conseguir, si no puedes irte porque necesitas rumbos, pues vete a otra ciudad, vete a otro lugar. La vida es evolución. Estamos muy acostumbrados, estamos muy aclimatados y a todo lo que vemos y a todo, pero bueno, yo lo digo desde la perspectiva de que yo he vivido en diferentes lugares, diferentes ciudades, por lo menos fui a 6, 7 escuelas diferentes, 3 secundarias. Yo siento que
no es la gran cosa como a veces se piensa de que, ay, tengo que hacer esto y todo. Veo un poquillo diferente la vida. Tengo amigos en diferentes estados de la República y para mí el cambio es algo necesario. Por eso cuando me dicen, es que luego no pueden salir, el proceso es diferente en cada uno, pero es difícil reconocerlo. Pero cuando me dicen, es que te tienes que ir, para salirte, tienes que ir a encajonar a cierto lugar y con roomies. Ese tema me gusta mucho y me gustaría que después lo tocáramos, porque es Ujú. como de estas expectativas sociales y la realidad, ¿no? Versus la realidad, que es otra cosa. Y me acordaba ahorita que decías como, bueno, pues es que tienen muy altas expectativas, pues es que las expectativas no nos las ponemos nosotros, nos las ponen los de afuera. La Y ponen la los de otra fuera, es que sociedad. un poco ser como Diógenes, ¿no? Pero incluso Platón se iba a adular al emperador para tener dinero y Diógenes le dijo, no, pues si te conformaras con un plato de lentejas, no tendrías por qué estar adulando al emperador, ¿no? Entonces, Claro, pues, claro, claro. El único que depende de cada necesitaba quien. era el sol que le tapaban. Ujú. Y bueno, igual y yo creo que no tiene nada de malo tener expectativas, ¿no? O sea, de vivir bien, de cambiar tu forma de vida. Pero sí, la verdad es que mucho nos empuja todo el ambiente social, ¿no? Pero sí, es también, creo yo, que es importante fijarte metas y de cierta forma, pues tratar de cambiar, o sea, mejorar, pues, ¿no? No es tan mala expectativa, simplemente pues hay que ser realistas también, ¿no? Dos cosas disociadas naturalmente. No, definitivamente hay que tener expectativas y metas, pero no quieras salir de tu casa para vivir en La Condesa, vivir en Lomas de Chapultepec. No cuando sales de tu casa, saliendo de la puerta de tu casa. Sí, sí, es complicado. Ujú. Pero por eso esto que decía Mónica a mí me parece muy interesante. Mi hijo tiene 16 años, ¿no? Va en la prepa y ya dice, a los 18 yo me voy a ir porque me voy a ir a la universidad y voy a ir a trabajar a un lugar cerca de la universidad. Vete, o sea, vete. Por mí, adiosito, ya le estoy haciendo sus maletas. Porque claro que Sí, claro. eso es lo ideal. Claro, y también es parte de ellos, es parte de su vida, ellos también tienen que vivir su vida sin ti, ¿no? Entonces sí, está padrísimo. Digo, el problema yo creo que es cultural, aquí como que estamos todos enmueganados, ¿no? Con la familia, con la mamá, ¿no? La Santa Madre, entonces yo creo que eso también nos entorpece un poquito de repente, ¿verdad? Claro. Claro, claro, y cuando choque con la realidad, porque él piensa que todo es muy fácil, ¿no? Así de, ay, dame tal, y va a aparecer mágicamente. No, que choque con la realidad. Eso no quiere decir que yo no voy a estar ahí, ¿no? Otra vez la distancia Claro, óptima. Voy a tener el calorcito suficiente para que si necesita de mí, ahí voy a estar. Pero se tiene que dar los topes él solo. Tiene que haber una claro, base, definitivamente. Y esa base es diferente para cada familia. Esa base es monetaria, afectiva, bueno, la inteligencia emocional, que surge a partir de esa base, ¿no? Y tiene que ver con todo lo que hemos platicado, ¿no? Como son las familias, las enseñanzas, lo cultural, muchos puntos, ¿no? Una base sana nos permitiría poder salir de la casa a una edad que consideremos correcta, porque incluso decir a los 18 yo me voy. ¿Y quién dice que a los 18? Puede ser a los 16, puede ser a los 26. Y si me salgo a los 36, ¿qué? ¿Quién lo dicta? Total, podría decir alguien, vivo, bueno, la expectativa de vida es de 80, 90 años, pues, ¿qué pasa, no? O sea, va a haber siempre justificantes, va a haber Depende de qué situaciones. sea la situación. O sea, si no te puedes ir porque de plano no te alcanza, va, órale. Pero si no te puedes ir porque tienes una relación tipo Bates con tu mamá, pues entonces sí hay un problema, ¿no? No hay una base sana. Ujú. Sí, es un trabajo, es el trabajo de cada uno. No deberíamos dejarnos influenciar por decir a los 18 porque lo vi en las películas y porque comienza la universidad. Puedes comenzar la universidad a los 30 años si quieres, así como puedes comenzar tu tercera carrera a los 30. Ah, bueno, eso es un tema más, o sea, me estoy yendo más.
Más Bueno, yo adelante. creo que ya nos desviamos un poquito de la serie Bebé Reno, ¿no? Pero Justo yo les les iba quería a decir. preguntar, sí, sí, y justo les quiero preguntar para retomar y no sé, para ir cerrando, yo leí por ahí en algún blog de internet que en realidad la verdadera víctima fue Marta. ¿Ustedes qué opinan de eso? Es parte de lo que hablaba en un principio, ¿sí? Los dos fueron víctimas, los dos fueron victimarios, pero a final de cuentas, en esta parte que se dice que ella era erotomaníaca, yo creo que no, porque un erotomaníaco se crea un mundo de fantasía en su mente, ¿sí? E incluso se habla de que puede llegar a desconectarse completamente de la realidad y hablan del momento justo cuando ella se encuentra sentada en la noche en la parada del autobús, que hablan de que ella está completamente desconectada de la realidad y lo cierto es que no, no estaba desconectada de la realidad, estaba ensimismada en todo lo que la quejaba, porque cuando él le habla, ella responde al estímulo auditivo y visual. Cuando él extiende la mano y la lleva, ella responde. Entonces, ella tiene muchos problemas, él tiene muchos problemas, todos, cada uno de los problemas tienen un nombre, pero a final de cuentas ella, con lo que estoy diciendo, ella lleva un proceso de enamoramiento que si se le quiere ver como victimaria, o sea, a final de cuentas ella supone, porque supone que está en el camino correcto, en parte es víctima, en parte él es victimario y él se siente mal por eso. Me pongo más del lado de él, como lo dije, para analizarlo. Pero cuando veo a Marta, pues él también le da a ella lo que ella necesita, así como ella le da la autoestima a él que necesita. No creo que sea posible medir quién es más, quién es, en una escala de víctima, quién está más alto en estas escalas, si él o ella. Si ella es víctima, él también. Él es victimario, también ella. A ver, yo creo que siempre va a ser la historia dependiendo de quién la cuente, ¿no? Cuando la cuenta Marta, yo debo decir, esto es a nivel personal y creo que así es como se termina viendo, ¿no? Hay una entrevista que le hacen Ujú. en una creo, televisora y Ujú. ella empieza a platicar cómo fue la historia y entonces esto como de, ay, yo me enamoré y es que él me mandaba mensajes y no sé qué, pero también hay una realidad que decía, a ver, espérate, no, nunca te mandó nada, la que le mandabas fuiste tú y aquí está lo de la policía y aquí está no sé qué. Entonces, vamos, creo que sí puede ser algo, o sea, yo creo que ponerle como un nombre a algún trastorno que tenga ella sería como darle una justificación, pero en todo caso yo le pondría un trastorno narcisista, ¿no? De la personalidad, en el que ella solamente puede ver por sí misma y en función de lo que necesito yo, es como yo leo a través de las líneas del otro, ¿no? Pero al final va a ser todo en mi conveniencia. Entonces, si pienso que hay una víctima, creo que la víctima fue Donnie, pero desde antes, ¿no? Desde el hecho de que fue abusado sexualmente. Y si nos pusiéramos a ver su historia de vida, probablemente desde antes, porque algo lo llevó a ese lugar donde no pudo decir que no. Y entonces seguramente había sido víctima de otra cosa, ¿no? De la educación, de la cultura, del espacio en el que estaba, donde no le enseñaron a poner estos límites y estas distancias, ¿no? Con los otros. Entonces, sí, creo que, y Marta, bueno, pues también podríamos pensar que también viene de una situación difícil. Yo les iba a decir qué interesante sería escuchar la historia de vida de Marta, ¿no? Y pensar probablemente tuvo una situación también muy complicada que está buscando quien la quiera, o sea, parece que hasta por debajo de las piedras, ¿no? Así de, por favor, tú, que tú seas el indicado, porque además ella ya tenía como una historia, ¿no? Y se inventó todo, o sea, yo por eso creo que esta mitomanía que tiene, este,
y además, no sé si vieron la entrevista, pero ella todo el tiempo dice, pues es que soy guapísima, pues es que soy hermosa, pues es que quién no se va a enamorar de todo esto, ¿no? Está todo el tiempo. Entonces, bueno, o sea, una megalómana además, ¿no? Entonces, yo no sé, yo creo que ella sí está muy enferma, pero eso no justifica que pueda ir haciendo daño a las personas. Entonces, Claro, pues, así lo pienso yo. pues ahí está. No, pues bueno, yo sí creo también que la víctima fue Donnie. No sé, tendría que investigar un poquito más sobre el trastorno de Marta para poder decir que quizá ella fue víctima, no sé, pero sí, a mí me gustó mucho la serie porque me parece que pone sobre la mesa las violencias de las que son víctimas los hombres y que muy poco se habla. Entonces, pues no se pierdan la serie Bebé Reno para que nos dejen un comentario o algo, ¿no? A ver qué les parece. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto que decimos, que hemos dicho y que comentamos? Aquí yo podría decir quién fue más narcisista, si ella o él. No es competencia, no se pusieron. Ahora, como dijiste, Moni, esto es, decimos, creemos, pensamos que la víctima fue Donnie, porque Ujú, la serie está contada a partir del punto de vista, a partir de los ojos de Donnie. de Donnie, Quizás claro. Marta en esos momentos pueda decir, ¿eso sufrió Donnie? ¿Hubiera sufrido lo que yo? No sé. ¿Cuál es el techo? Ujú. Y el techo es particular. Muy bien. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues esperemos que les haya gustado este episodio. Y que nos acompañe en el próximo y que nos dejen Sí, comentarios y nos que nos compartan. sigan. Eso. Sí, síganos. Somos muy narcisistas. Queremos que nos sigan. Queremos sentirnos seguidos. Así es, No, pero pues. sí síganos. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Hay mucho más de qué hablar en este tema de la serie, en esta serie. Sí, creo que abordamos muy poco. Pues creo que se abren muchas otras cosas, ¿no? Y la importancia siempre de la familia. Y de verdad que parece broma, pero Freud decía que el problema es la mamá justo por eso, ¿no? No, Sería, y también lo importante de visibilizar las cuestiones problemáticas, ¿no? Es muy importante hablarlas, visibilizarlas. sí, aquí yo considero que, bueno, el problema principal, el meollo de todo el asunto, no lo que ocurrió primero, ¿no? Pero el autoestima. El autoestima es ese tercer elemento que nunca se presentó físicamente, pero que acompañó a todos en la serie y que dictó la forma en la que se desarrolló la misma. Bueno, pues es tarde, es de noche y está Vámonos a lloviendo. dormir. Vámonos a dormir. Así es. Bueno, pues nos vemos la próxima semana en Voces con Alas. Síganos, acompáñenos en este camino. Penélope, muchas gracias. Moni, igualmente, muchas gracias. Gracias. Y, Gracias a ustedes. y nos seguimos preparando para la siguiente. Hasta luego. Chao. Mónica detalla el tema con pasión. Penélope analiza con gran dedicación. Julio comenta con tono tan formal. Juntos son un podcast genial. Risas y temas que nunca se acaban. Opiniones libres con una mirada. Análisis preciso pero con humor. Cada episodio te llena